Nada representa como ellos la Edad Media. Los castillos nos recuerdan tiempos dramáticos. Están rodeados de mitos y leyendas. Los castillos eran lugares donde la gente vivía, trabajaba y moría. Fueron centros económicos, hogares fortificados y escenario de innumerables batallas. Y se convirtieron en parte de la herencia europea. En todos los castillos se hizo historia. Pero, ¿cómo era la vida tras sus muros? Fortalezas medievales. Más allá de los muros. Sobre el año 1000 después de Cristo, todavía imperaba la ley del más fuerte. De la seguridad propia y de la de su familia debía ocuparse cada uno. Así que los que tenían los medios necesarios decidieron construirse un lugar seguro. Refugio impenetrable para los enemigos. Esa era la función de los castillos, y fueron muy eficaces durante todo el medievo. Son el exponente más reconocible de la Edad Media. Y de esa época procede nuestra sociedad. Nos recuerdan el pasado medieval que está relacionado con nuestra historia. Ninguna otra edificación ha dejado mayor huella en el paisaje. Por toda Europa encontramos estos testigos mudos de la Edad Media. A veces estaban a la vista unos de otros. Y no había dos castillos que distaran entre sí más que un día de marcha. Pero solo una parte de las fortalezas medievales queda en pie. A menudo, solo su nombre ha sobrevivido. Por toda Europa, miles de nombres de calles y topónimos dan testimonio de su inmenso número. Ciudades como Ratisbona, Newcastle, Belgrado o Castel Gandolfo conservan el término de su origen en su nombre. Burgstrat, Radianska na Mesti o Plaza del Castillo recuerdan lugares donde hubo castillos medievales. El tipo de castillo más popular fue el construido sobre una montaña. Esa ubicación ofrecía protección de posibles atacantes, además de una estupenda vista del territorio circundante y de los enemigos que se acercaban. Mientras que en terreno llano necesitaban medidas de fortificación adicionales, un foso, por ejemplo, para mantener a raya a los atacantes. Era incluso más práctico si podían usar un lago o un río como foso natural. El castillo de Predjama es un buen ejemplo del aprovechamiento ingenioso de las condiciones naturales. Aquí solo erigieron muros delante de una cueva. Podía ser así de sencillo. Durante la Alta Edad Media, muchos castillos seguían haciéndose de madera. La fortaleza de piedra estaba lejos del alcance de los nobles corrientes. Los llamados Anales de Colmar dicen: los nobles menores del campo tenían pequeñas torres que apenas podían defender contra otros caballeros. Los castillos grandes o lugares fortificados eran una excepción.
Pero hasta las sencillas torres de madera ofrecían cierta protección, y los entonces bosques densos de Europa proporcionaban madera en abundancia. Era un material de construcción cómodo, y así el castillo de madera se convirtió en el modelo estándar de las primeras fortificaciones medievales. Una torre de madera en un monte puede ser algo básico, pero cumple su propósito como bastión defensivo, y ya muestra muchos de los rasgos de sus sucesoras de piedra. La torre descansa sobre una colina artificial llamada mota. El término, al igual que el diseño arquitectónico, es de origen francés. La mayoría de las torres estaban rodeadas por una empalizada de madera y, si era posible, por un foso. O sea, que se dan los mismos elementos defensivos que en los castillos posteriores. Toda mota tenía un patio exterior. También estaba fortificado con empalizadas y una trinchera. El patio ofrecía espacio para establos y chozas externos, para los siervos del señor del castillo. En Francia y en Gran Bretaña, la mota de madera sobrevivió en la forma de sus hermanas de piedra, los torreones o donjon. Uno de los más antiguos es el de Gisors, en Normandía. Su rasgo característico es la torre central, que albergaba al señor del castillo y a su familia. Gisors se construyó en el siglo XI y por entonces era un complejo muy amplio. Custodiaba la frontera contra los vecinos ingleses. En Inglaterra también hay una mota de la época normanda. El castillo de Windsor fue construido por Guillermo el Conquistador como parte de un anillo de fortificaciones alrededor de Londres. Windsor es uno de los castillos más grandiosos que existen en Europa. Es uno de los grandes castillos de Guillermo el Conquistador, y su principal legado no es el edificio, sino su distribución, que es muy característica y conocida en Inglaterra, al igual que la de un par de sitios más, entre ellos Arundel. Se basa en que en medio del castillo hay una gran mota, un gran montículo, y luego hay dos patios, uno a cada lado, así que forman como un 8 con la mota en medio, con lo cual es enorme. Y es uno de los mayores castillos que existen en Europa. Durante el siglo XII, la primera torre de madera se reemplazó por un edificio de piedra. Con el tiempo, la fortaleza real se amplió considerablemente y se añadieron más edificios, que ahora albergaron las dependencias que antes estaban en el torreón. Aparte del castillo de Windsor, la mayoría de los castillos medievales eran más bien humildes. La vida aquí no era nada lujosa. Normalmente, los habitantes de los castillos vivían bajo el mismo techo que el ganado y los cerdos, a veces incluso justo encima de ellos, para tener una fuente de calor natural. Aun siendo caballero, está rodeado por ovejas que balan, ganado y personas con zuecos. El ruido y el ajetreo son constantes. Así resumía un noble la vida en su castillo. En cuanto al personal, en muchos castillos solo había 2 guardas, una criada y un campesino. Y eso era todo. Pero después, durante los siglos XII y XIII, con la ascensión de la dinastía Staufen, la construcción de castillos empezó en serio. Durante su reinado como emperadores del Sacro Imperio Germánico se construyeron no menos de 15.000 castillos. Para los Staufen, los castillos eran un medio para asegurar el poder. Como aquí, en el Palatinado, cubrieron Europa con una auténtica red de castillos. Los castillos alemanes más famosos que uno suele recordar son los construidos en los siglos XII y XIII, bajo la dinastía Hohenstaufen, que por lo general tienen una muralla cortina alrededor, bastante sencilla, y además torres muy altas, no residenciales, sino defensivas, llamadas Berfriede. Así que ese castillo alemán con las Berfriede, el gran bloque en medio que constituye el palacio y la muralla externa alrededor, es algo que no se ve en Inglaterra. Es una variante
distinta, aunque su propósito, el de ser un castillo, es el mismo. Según un dicho medieval, el padre del emperador Barbarroja siempre tenía un castillo cerca cuando viajaba por el país, extendiendo así su dominio sobre el territorio. Muchos nobles siguieron el ejemplo de la dinastía imperial y erigieron castillos también. Bajo los Staufen, los castillos se convirtieron en un rasgo prominente de Europa central. El imperio de la dinastía se extendía desde el Mar del Norte al sur de Italia. Astutos matrimonios acordados los ayudaron a ampliarlo todavía más, asegurando siempre sus nuevas posesiones con más castillos. La gran proliferación de los castillos también se vio fomentada por el buen clima, que producía abundantes cosechas. Como consecuencia, la población de Europa creció, y al haber más personas, hubo más súbditos para los nobles, haciendo a los señores más ricos que nunca, ya que la sociedad medieval estaba construida sobre una jerarquía estricta. El estamento más bajo lo integraban los campesinos, que eran la mayor parte de la población. La mayoría dependían directamente de los nobles, a quienes los reyes habían dado tierras como pago que luego tuvieron que administrar. En la cima de la pirámide estaba el rey, el primero entre los nobles, al que le debían fidelidad. Además de acudir en ayuda del rey en caso de guerra, los nobles también estaban obligados a construir castillos. Pero antes de que pudieran empezar cualquier proyecto, debían pedirle permiso a su señor, es decir, una licencia de obra de la autoridad local, igual que hoy. De que el permiso del rey era necesario hay buena constancia. En el espejo sajón figuran leyes que dicen expresamente lo que constituye un edificio fortificado. Es decir, si un edificio es un castillo y si por tanto necesita una aprobación previa. La definición incluye a edificios que estén rodeados por una trinchera más profunda que la altura de un hombre, o con murallas tan altas que no pueda alcanzar un jinete a caballo, o cuando los muros estén coronados por almenas, o un edificio que tenga una entrada por encima del nivel del suelo. El castillo de Eltz, sobre el río Mosela, es un típico ejemplo del auge de los castillos durante la época Staufen. Al principio, solo tenía una torre. Era el hogar de los hermanos Wilhelm, Elías, Theodorich y sus familias. Cuando su padre murió en 1268 dejó 3 hijos, pero solo un castillo. Esa especie de comunidad en vivienda compartida se llama también comunidad hereditaria. La convivencia tan cercana provocaba fricciones. Con todo, aunque hubiese conflictos, la familia se mantuvo unida durante siglos. 33 generaciones después, el castillo de Eltz sigue siendo de la familia. El señor actual del castillo es Karl, el conde de Eltz. La comunidad hereditaria del castillo de Eltz surgió porque había demasiados herederos varones. Era un modo de repartir lo poco que tenías, en este caso un solo castillo, acompañado por una cantidad de tierra más bien escasa, que tuvo que ser compartida por los herederos principales. Los hermanos crearon 3 ramas familiares separadas. Los Eltz del león dorado, los del león plateado y los de los cuernos de búfalo. Pero administraban la finca en conjunto y vivían juntos en el castillo. Hoy el castillo de Eltz aún muestra la enmarañada situación de entonces. Cada familia se construyó una especie de casa adosada dentro del complejo fortificado, cada propiedad pegada a la de su vecino. La falta de espacio llevó a soluciones creativas. Igual que en las ciudades modernas,
solo cabía crecer hacia arriba. Pero a veces no hubo afinidad entre los miembros de la familia. Uno de ellos no quiso seguir yendo a misa con sus parientes y se hizo una capilla propia. No obstante, el único espacio disponible estaba en el dormitorio. Como la costumbre y las creencias no permitían otras habitaciones sobre una capilla, se añadió en forma de mirador. Por motivos prácticos, los Elch, como todos los constructores, recurrieron a materiales que había en la zona. Cuando buscaron el lugar, encontraron un promontorio rocoso en medio de un valle, donde había prácticamente todo lo necesario para construir un castillo. Había grauvaca, madera, por supuesto, y también pizarra cerca. También había cal y arcilla. Es decir, que tenían más o menos de todo. Para construir un castillo hacía falta mucha experiencia. Así que cuando planificó su casa en 1300, Theodorich contrató a un capataz. Pero por mucho que lo apremió, el proyecto se atascó. Incluso en el medievo la falta de obreros especializados era frecuente. Es una idea común errónea que los castillos medievales se erigieron empleando a los siervos. Los campesinos locales no tenían suficientes conocimientos. Unos arqueólogos franceses se han propuesto investigar en persona qué habilidades se necesitaban para construir un buen castillo. Aquí, en Guédelon, utilizan solo los métodos y herramientas del medievo. Ya que casi no hay escritos sobre los auténticos métodos de trabajo de las obras medievales, los arqueólogos van probando opciones. Por ejemplo, cuando hay que manejar la grúa de rueda, una de las innovaciones más importantes y revolucionarias del siglo XIII. Para subir un bloque de piedra ahora solo hacían falta 2 corredores dentro de la rueda y el que manejaba la grúa, mientras que antes se necesitaba la fuerza de una docena de hombres. Las obras aquí en Guédelon empezaron hace unos 20 años. Se cuenta con terminar el castillo en 2023. Hay 50 empleados permanentes que trabajan en él todo el año, más otros 200 ayudantes estacionales. Según se calcula, una cuadrilla medieval de 75 hombres tardó solo 5 años en erigir el castillo. Uno de los artesanos clave en una obra como esta era el herrero. Su trabajo era hacer herramientas para los otros trabajadores y nunca le faltaba tarea. El desgaste era inmenso. Ya solo los canteros utilizaban hasta 2 juegos de mazas, martillos, azadas, picos e innumerables cinceles cada día. Hoy no es diferente. Tiene que haber un continuo flujo de herramientas para mantener la obra en marcha. Así que todo dependía del trabajo constante de un herrero hábil para garantizar la buena marcha de toda la obra. A simple vista, se aprecian una serie de marcas talladas en las piedras. ¿Cuál era el propósito de esos signos extraños? La explicación habitual es que esas marcas eran un método de contabilidad. Cada cantero marcaba los bloques que había terminado y le pagaban según la suma final. Pero puede que esos signos sirvieran también para indicar la posición en que debían colocarse los bloques. O sea que la investigación ha demostrado que la interpretación de esas marcas como orgullosas firmas de artista puede descartarse. Los canteros podían ser los artesanos más artísticos, pero también estaban sujetos a las órdenes de un maestro de obra que les decía qué hacía falta y supervisaba su trabajo. En Elche, mientras tanto, las cosas al fin tomaban forma. Aunque no a gusto de todos. El diseño de Theodorich causó tirantez en la armonía familiar. Por si eso no bastara, las condiciones de trabajo no eran nada fáciles.
Y luego, por supuesto, estaba el dinero. Construir un castillo era muy caro. Puede que no tanto como una catedral, pero el coste era muy elevado. Un noble menor tardaba de 10 a 20 años en poder terminar su castillo, es decir, casi toda la vida. No puede compararse una obra así con la de un chalet moderno en la costa u otro proyecto inmobiliario. En la muy jerarquizada sociedad medieval, tan solo un 8 o un 10% de la élite podía permitirse tener un castillo propio. Si eras acaudalado, normalmente podías permitirte una cuadrilla de unos 90 hombres. En el castillo de Eltz, los hermanos siguen en desacuerdo. Por entonces, no había seguros médicos en caso de accidentes. El constructor no tenía la obligación de indemnizar por un miembro roto, si alguien se caía de un andamio o acababa enterrado bajo una pared derrumbada. Pese a todo, el trabajo debía continuar. El tiempo era escaso, ya que la construcción se restringía a las estaciones cálidas. Al llegar el invierno, toda la obra debía detenerse. Durante la estación fría, la mayoría del tiempo se pasaba tras los muros. Así que los que tenían medios se aseguraban de que el interior ofreciese la mayor comodidad posible. Poco mobiliario original de los castillos medievales ha sobrevivido. Pero en Guédelon nos hacemos al menos una idea de cómo podían ser las habitaciones y el cuidado que se dedicó, por ejemplo, al suelo. Las paredes estaban pintadas y decoradas con profusión. Casi no había paredes vacías en los castillos medievales. Los colores se conseguían con diversos pigmentos. La variedad, no obstante, no era aún tan amplia como la actual. Solo se usaban ingredientes naturales para obtener colores. La arcilla mineral o piedras como la hematita se trituraban en grandes recipientes. Luego, los pigmentos se cribaban mediante un fino tamiz. Por último, se mezclaban con agua y aglutinantes como clara de huevo, resina o aceite. Y después pintaban motivos decorativos en las paredes. En el castillo de Eltz adornaron las paredes con ornamentos florales. Un diseño oriental traído aquí por los cruzados. En el medievo también hubo tendencias y modas. Lo mismo ocurre con los muebles, pero la tendencia general era más bien minimalista. Las habitaciones no estaban muy amuebladas. En los documentos del siglo XV aparece una cama y un baúl, a veces un armario empotrado. En el salón había tablones todo alrededor a modo de asientos, una mesa, 2 sillas, quizá 4. Así que el salón estaba escasamente amueblado. La frase levantar la mesa probablemente viene de que solo había un tablón con un soporte debajo, parecido a las de IKEA de ahora. Y al acabar la cena se retiraba y quedaba espacio para bailar. Los muebles en esa época tenían multitud de propósitos. Los baúles eran un objeto muy común. Servían como contenedores, cajas fuertes o se llenaban con arena para apagar incendios. Y también servían de asiento. Los armarios no se hicieron habituales antes del fin del medievo. Por entonces, los baúles estaban abarrotados de prendas que ahora se producían en abundancia y surgió la necesidad de más espacio de almacenaje. Sobre esa época, el estilo sobrio y sencillo dio paso a la decoración opulenta. El mobiliario pasó a ser símbolo de estatus. Su decoración elaborada servía para subrayar la posición social de sus propietarios. Aún así, los muebles medievales se hacían según los mismos principios del diseño actual. La forma sigue a la función. Cuando se iban a dormir, nuestros antepasados preferían las camas con dosel, como esta réplica del castillo de Eltz.
Eran acumuladores medievales de calor. Para meterse en la cama primero había que subir 4 peldaños y aprovechaban el aire caliente que asciende. Después se cerraban las cortinas para que el frío no entrara y retener el calor. Cuando llegaba el frío otoñal, había otras formas de calentarse. Por ejemplo, el cuarto de baño podía usarse como sala de estar, ya que la mayoría de las veces era la única habitación caldeada del castillo. Para reducir costes, las chimeneas de las otras habitaciones solo se encendían en invierno. Durante el otoño, se ponía un barreño de humeante agua hirviendo en medio del cuarto de baño y todos se reunían en torno a él. Cuando había invitados, no obstante, podía haber algún malentendido. Las casas de baño medievales eran famosas por su libertinaje, pero hay un momento y un lugar para todo. Conservar la energía era un aspecto importante de la vida en los castillos medievales. El experto en construcción, Konrad Fischer, explica cómo abordaban el problema sus habitantes. Desde Navidad en adelante hacía mucho frío, así que hacía falta ingenio para sobrevivir en las habitaciones heladas. Por supuesto, aquellos caballeros conocían algunos trucos. Al principio cubrían las paredes con pieles, es probable que de jabalí o con paños. Cuando la habitación se calentaba, las pieles y telas también lo hacían. El siguiente paso fue forrar con madera las paredes, con lo que daba la impresión de estar en una cabaña de madera. Toda la habitación se forraba con finos paneles de madera. Los paneles surtían el mismo efecto que las pieles. Su superficie se calentaba, ya que la madera es un estupendo material aislante. Con el tiempo, esos paneles pasaron de moda y se sustituyeron por algo nuevo: los tapices de pared. Con ellos, los caballeros podían cubrir grandes superficies, y cuando se encendía fuego en una habitación, los tapices se calentaban y ofrecían calidez y bienestar, por no mencionar, por supuesto, su valor decorativo. Los tapices eran los cómics del medievo. Las historias que contaban tenían la función de instruir y también entretener. Sus protagonistas eran tanto santos cristianos como semidioses paganos. Durante los largos meses de invierno no había mucho que hacer y la vida en un castillo podía ser bastante aburrida, pero la gente en el medievo se adaptaba al ritmo de las estaciones. Improvisaban conciertos tocando el arpa de boca o el violín, o jugaban a algo. El ajedrez y el backgammon eran populares entre los nobles y sus señoras, mientras que los sirvientes preferían una partida de damas. Jugaban a los bolos, y también probaban suerte con juegos de pelota. El verano, sin embargo, era la estación para ir de caza, un pasatiempo típico de la nobleza. La variante más prestigiosa era la cetrería. El emperador Federico II incluso lo convirtió en un arte. Escribió un libro muy popular sobre ella que se convirtió en el manual estándar para los cetreros hasta bien entrado el siglo XIX. Pero la vida en el castillo no era solo diversión. Sus dueños también debían abordar temas más serios. Por término medio, un castillo sufría un asedio cada 75 años. La mayoría del tiempo había paz, al menos en la superficie. Bajo ella, no obstante, las cosas podían ser muy diferentes. 2 generaciones después de los 3 hermanos Elch, surgieron conflictos en su castillo. Puede que hubiese casas separadas para cada rama, pero había demasiadas personalidades distintas para convivir sin chocar.
En una dinastía como la de los Elth, con la herencia compartida, por supuesto que había roces constantes de un tipo u otro. Así que para gestionar los conflictos de modo civilizado, se elaboraron las llamadas cartas de tregua entre las partes, que más o menos regulaban la convivencia. Fue una especie de constitución que incluso estipulaba lo que pasaría si matabas a alguien en una disputa. Como en 1372, cuando John, de los Elds del Búfalo, mató a su hermano Henry, de la rama del León Dorado. El motivo no quedó claro, pero ese acto llevó a elaborar una carta de tregua en 1430 que decía: no se harán daño entre sí, ni físicamente ni contra sus posesiones, sino que se protegerán y ayudarán mutuamente siempre que sea necesario. Y si era necesario, se reunían en la Sala de los Caballeros. La Sala de los Caballeros era el lugar donde los varones de la familia se reunían para resolver los conflictos. Era como una reunión de propietarios. Era un evento acordado, con intención de resolver allí todos los problemas que hubiese. La sala tiene dos detalles destacados. Uno de ellos es el de las cabezas de los locos, que simbolizan la libertad de expresión. Así que todos los presentes no solo pueden decir lo que quieran, sino que se les anima a hacerlo, sin miedo a que los demás se ofendan. Después está la rosa del silencio, que significa que todo lo que se decida aquí no saldrá de este lugar. Al contrario que en el castillo de Eltz, los habitantes de Burghausen, en Baviera, tenían un amplio espacio. El de Burghausen es quizá el castillo más largo del mundo. Sobre su promontorio se extiende por más de 1 kilómetro. En un tiempo perteneció a los duques de Baviera-Landshut, una rama de la dinastía Wittelsbach que reinó en Baviera durante siglos. Eligieron Burghausen como una de sus principales residencias y lo transformaron en una de las mejores fortalezas del país. La fortaleza está situada cerca de una importante ruta comercial, el río Salzach. La vía fluvial llevaba mercancías desde Austria y hasta incluso a Italia y a todas las zonas del Sacro Imperio Romano. Todos los barcos estaban obligados a parar aquí. En otras palabras, Burghausen era una estación de peaje. Sus libros de cuentas muestran que los ingresos anuales eran inmensos, y en el folclore, los duques pronto se convirtieron en los ricos Wittelsbach, sobre todo gracias a un producto especial que se transportaba por el río Salzach. El primer motivo de que este lugar se eligiera para construir un castillo fue el comercio de la sal. Era un bien muy preciado por entonces y se llevaba al norte por el Salzach. Y aquí había un cruce y un puerto, así que los duques tenían derechos de peaje. Por tanto, primero los duques y luego con el tiempo también los Wittelsbach ganaron una fortuna aquí. El castillo principal, en la cima del promontorio, se convirtió en la tesorería de los Wittelsbach y Burghausen fue transformado en uno de los castillos mejor protegidos de todo el imperio. Las ganancias del comercio de la sal permitieron que los Wittelsbach vivieran con esplendor y transformaran el castillo en una auténtica corte y una sede de poder. Hasta 200 hombres, mujeres y niños vivían aquí. El edificio principal estaba reservado para la familia y el séquito inmediato. El patio superior albergaba los edificios externos, una panadería, una destilería y establos para los caballos, cuyo número era aún mayor que el de sus habitantes. Se tenían a mano para el transporte, la caza y en caso de guerra. En el patio intermedio había dependencias para los funcionarios de la corte, entre ellos el sacerdote. Después estaba el arsenal, donde se almacenaban las armas junto con grano, cerveza y otras vituallas. Caballerizos, mozos de cuadra, cocineras, criadas y otros sirvientes tenían que apañarse en el patio inferior junto con el ganado.
La vida diaria estaba regulada estrictamente. Una orden de la corte establecía el lugar de cada uno en las 40 mesas durante la cena según la categoría social. Las mesas de delante estaban reservadas para los miembros más importantes del personal. Los recién llegados, tales como los artesanos, ambulantes, debían sentarse en el otro extremo del salón. Alimentar a tantas bocas requería una gran cantidad de recursos. Por eso, los Wittelsbach, como muchos otros constructores de castillos, habían elegido un sitio bien ubicado, entre una red de rutas comerciales. Así, el constante flujo de productos estaba garantizado. Desde Austria e Italia llegaban artículos de lujo como la sal y la seda. El ámbar llegaba al sur desde el mar Báltico, e incluso podían encargarse especias e incienso a lugares tan lejanos como Oriente. Las necesidades básicas, no obstante, estaban cubiertas por los terrenos circundantes. Cada castillo era también el centro económico de su zona. Los campesinos de sus tierras estaban obligados a pagar el diezmo y debían entregarle una cantidad fija de sus cosechas y su ganado al señor del castillo. Hierbas y verduras se cultivaban en huertos. Una fuente medieval los describe como lugares donde los aprendices de los boticarios se reunían para arrancar hierbas y buscar raíces como ingredientes para medicamentos. Lúpulo y uvas se fermentaban y prensaban. En el medievo la gente prefería recurrir a ellos que beber agua, que a menudo estaba contaminada y transmitía enfermedades. La variedad de frutas y verduras era muchísimo menor que hoy en día. Los tomates, los pimientos dulces, las patatas y las calabazas no llegaron a las mesas europeas hasta finales del siglo XV, después de descubrirse América. Así que la dieta era estacional y regional. Las verduras eran un ingrediente básico de cada comida y proporcionaban las vitaminas necesarias. La carne y el pescado eran para la mayoría productos escasos. Sin embargo, según algunos cálculos, un noble ingería hasta 80 kilos de carne al año, mientras que los campesinos tenían que conformarse con un cuarto de esa cantidad. Mantener las vituallas frescas era un gran problema. El modo más común de conservar la comida era ahumarla. La carne y los embutidos se colgaban en la chimenea y cuando estaban listos, del techo, para evitar que las ratas y otras alimañas se los comiesen. La fruta y las verduras se mantenían a salvo en cestas. Para la conservación, la gente también usaba sal, que se almacenaba en pequeñas hornacinas al lado del hogar. De ese modo se mantenía seca y no se apelmazaba. Los castillos medievales incluso ofrecían una especie de refrigerador para vituallas perecederas como los huevos o los lácteos. Al no haber electricidad, las frías paredes gruesas mantenían frescas las provisiones. La comida básica de entonces constaba de cereales, que constituían el 70% de la dieta diaria. Se transformaban en pan, pero también en gachas, y eran una base importante para hacer cerveza, que en los hogares medievales solían hacer las mujeres. Así que cuando te sentabas a charlar, siempre había unos cuantos litros a mano. Lo que nos lleva a otra cuestión urgente. ¿Dónde hacían sus necesidades? Había al menos un retrete en cada planta. En un pequeño castillo había 2 o 3. Había uno en la torre para el vigía, para evitarle bajar cuando tenía ganas de orinar. Había algunas excepciones. Por ejemplo, si la torre estaba dentro del patio interior, lo que impedía hacer un retrete, así que tenía que apañarse con un cubo. Pero en general, había excusados en todas partes. En los grandes castillos imperiales, había hasta 20 o 30. Los retretes se hacían en las paredes externas. Una puerta los separaba de las salas interiores, pero en el medievo solía dejarse abierta mientras el señor del castillo hacía sus necesidades y sin cortarse seguía conversando con quien estuviese presente. La intimidad por entonces se desconocía.
y para los guardias de servicio había instalaciones especiales. Como se puede ver, este es el asiento. Un bloque de piedra con un agujero en medio por el que las heces caían al suelo. Y como vemos, este era un asiento masculino. Este hueco hecho en la piedra evitaba que el pene quedara aplastado. Muy considerado. A menudo también había pequeñas hornacinas a los lados, llenas de musgo o helechos para limpiarse, y una pequeña abertura para ventilación. Un buen ejemplo de retrete de la época. Los constructores de castillos más innovadores trabajaron al sur de los Alpes, como aquí, en el Castillo del Monte, en el sur de Italia. Fue obra del emperador Federico II y se construyó durante el siglo XIII. Es un lugar enigmático. Generaciones de historiadores han intentado explicar los detalles arquitectónicos de su inusual diseño. En su interior hay unos misteriosos surcos en el suelo. ¿Cuál era su propósito? Dos investigadores creen que han descifrado su significado. Los arquitectos Giuseppe Falacara y Ubaldo Oquinegro han estudiado el Castillo del Monte a fondo durante años. Estaban convencidos de que el agua fue el tema principal del edificio. El castillo parece haber sido nada menos que un auténtico balneario. El Castillo del Monte se creó con una serie de avanzadas instalaciones técnicas destinadas a captar agua de la zona de alrededor. Son muy similares a otras instalaciones antiguas de este tipo. El agua se extraía del subsuelo, pero también había cisternas en la cima de 5 de las 8 torres que se encargaban de recoger el agua de la lluvia. Las cisternas están conectadas a una ingeniosa red de conductos que llevaban agua a todas las habitaciones del castillo. Un inteligente uso de la gravedad proporcionaba incluso suficiente presión en todas partes. Fue una obra maestra de ingeniería. Otro detalle para el que no se encontraba explicación eran las molduras decorativas que hay en toda la planta superior del castillo. Un detalle arquitectónico que nos llamó enseguida la atención fue el de las molduras de la planta superior. Son en realidad canales cilíndricos que se usaban para recoger la humedad de las habitaciones. La condensación de las paredes goteaba hacia esos espacios huecos y luego se llevaba fuera. Así que podemos decir que esas molduras tenían una doble función. Por un lado eran prácticas, pero también eran decorativas al mismo tiempo. Entre todos los castillos europeos, el del Monte destaca con creces. Los demás no alcanzan su nivel de complejidad técnica. Incluso unos 100 años después de que se construyera el Templo Italiano del Bienestar, en el norte aún seguían peleando con los problemas más básicos. Muy a menudo los habitantes de los castillos estaban a oscuras, incluso durante el día, ya que todas las aberturas se cerraban con contras de madera, pergamino o paja para evitar las corrientes y el aire frío. Había pocos dueños de castillos que pudieran permitirse paneles de cristal. En el siglo XIV, si el presupuesto era escueto, las ventanas de vidrio Crown ofrecían una opción. Eran mucho más sencillas de hacer que las de vidrios grandes. Primero, un soplador de vidrio formaba una bola de 10 o 15 centímetros de diámetro. Luego, un maestro cristalero experto transformaba la bola en un panel de vidrio Crown. Los pequeños paneles se fijaban después en un marco de plomo. La ventana terminada se convirtió en un rasgo típico de los castillos e iglesias medievales tardíos y de las casas de ciudadanos ricos.
Así que gracias a las ventanas de vidrio, la gente de Europa Central ya no tuvo que elegir entre la luz y el abrigo. Las ventanas de vidrio Crown cerraban las aberturas, pero dejaban pasar la luz diurna. En los siglos XV y XVI, las ventanas de vidrio Crown se industrializaron para que un gran número de personas pudieran permitírselas. También tenían la ventaja de reducir la presión, dispersándola en muchas superficies pequeñas en lugar de en un panel grande. Y con el marco de plomo también tenían mayor estabilidad. La propagación de las ventanas de vidrio Crown ayudó a que los castillos medievales fuesen más acogedores. El castillo real de Vincennes, al este de París, también se fue haciendo más lujoso desde su concepción inicial como pabellón de caza. Con el tiempo, el château se convirtió en una de las principales residencias de la familia real. Todavía posee el torreón medieval más alto que se haya construido. Abarcaba tanto terreno que podía albergar a todos los integrantes de la corte francesa. Los mejores escultores y canteros recibieron el encargo de convertir las salas del castillo en imitaciones de basílicas góticas. Cerca del final de su vida, el rey Carlos V de Francia encargó que se construyera una capilla magnífica en Vincennes. Las inmensas ventanas son de lo más destacado del diseño. Plasman el Apocalipsis de San Juan. Pero los benefactores también fueron inmortalizados en las imágenes. Los torneos son de origen francés. Hoy forman parte de nuestra idea de la vida en un castillo. Sin embargo, rara vez tenían lugar allí. La mayoría se celebraban cerca de ciudades, donde había más espacio y más comodidades para albergar a los muchos participantes. Dada la comparativa pequeñez de un castillo, celebrar en él grandes eventos como un torneo era imposible. En lugar de ello, se hacían fiestas y banquetes. Y los anfitriones echaban la casa por la ventana. Había faisanes, codornices, membrillos, dátiles, uvas pasas, incluso grullas y cisnes. Con todo, un contemporáneo escribió: «Haya los platos que haya, no hay hospitalidad festiva sin buen pan ni vino». El pan blanco era un manjar escaso por entonces. En el siglo XV, los duques de Burghausen eran famosos por sus bailes de disfraces y tío-vivos. Disfrutaban de todos los lujos imaginables y también de diversiones excéntricas. En los libros de cuentas de Burghausen figura el salario mensual de un enano de la corte llamado Christoffel y un bufón llamado Hammer. La suma de la bebida del año 1477 es de 1.185 cubos de cerveza y casi el doble de vino. Pero también recogen que los ingresos eran mucho menores que los gastos. Sobre todo la duquesa Hedwig, que vivió en el castillo desde 1479 a 1502, era muy gastadora. Mientras que su marido era más bien tacaño, y le molestaba bastante el derroche de su esposa. La duquesa prefería cubrir sus necesidades diarias pidiendo muchos artículos a la ciudad de Landshut, a 2 días de marcha del castillo. Los productos locales no estaban a la altura requerida por su señoría. Así que cada vez más a menudo las arcas del castillo estaban vacías. También recibían un constante suministro de fármacos de los boticarios de Landshut para curar jaquecas y resacas. La fruta escarchada era la aspirina del medievo. Pero no había cura para la galopante merma que afectaba a las finanzas del castillo. Además, la casa de Wittelsbach se fue endeudando por las guerras constantes y estaba dividida por disputas de herencias.
Al final, tuvieron que dejar Burghausen y su antigua residencia cayó en el olvido. Fue un destino compartido por muchos castillos, pero de algún modo siguen existiendo. Los castillos siempre han suscitado ideas, tanto de tipo intelectual como fantástico. E incluso en el medievo, la idea del castillo era casi tan importante como su construcción. Y el simbolismo del mismo, la asociación con la caballería, era algo más bien mental que material. Los castillos dejaron huella en Europa más allá de la Edad Media. Algunos se han reconstruido y aún se usan como vivienda. Son un exponente de la época medieval y un nexo visible con nuestro pasado. Sus ruinas nos recuerdan un interesante capítulo de la historia y aún hoy nos cautivan con embrujo magnético. En el siglo XIX los castillos estuvieron otra vez de moda. Su leyenda arraigó por toda Centroeuropa, haciendo que se construyeran nuevos castillos con diseños medievales. Por entonces, por supuesto, ya no se construían como medio de defensa. No eran más que gigantescos caprichos surgidos de la glorificación romántica del medievo, como este de Neuschwanstein. Pero también son prueba de la constante fascinación que aún sentimos al contemplar estas poderosas fortalezas medievales.